Página 31. Ética pública y buen gobierno. Fundamentos, estado de la cuestión y valores para el servicio público. Por Óscar Diego Bautista, 2009. Capítulo 1. De la ética a la ética pública. Sección 2. La ética en los asuntos de gobierno y de gestión pública. Para referirse a la situación de la ética pública contemporánea se parte primero de una definición del concepto, se continúa con el objeto de estudio y, finalmente se expone la importancia de esta disciplina respecto a la conducta de políticos y funcionarios. 2.1. Conceptualización de la ética pública. Cuando se habla de ética pública se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público. La ética aplicada en los servidores públicos implica plena conciencia en sus actitudes, la cual se traduce en actos concretos orientados hacia el interés de la ciudadanía. Implica lograr una ética de la responsabilidad, como dijera Max Weber. La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Se concibe como un área de conocimiento de contenido universal que agrupa principios y valores orientados al espíritu de servicio público. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. El bien que persigue la ética en el ámbito público mediante la práctica de los valores, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto que realizan las múltiples instancias de la administración pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los funcionarios que elaboran en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que unas veces resuelve de manera rutinaria y otras como resultado de una profunda reflexión. Aunque el sentido común alberga principios básicos que permiten conocer lo bueno y lo malo, lo debido y lo nocivo, la vida conduce a situaciones en las que lo bueno no siempre resulta claro o evidente. La respuesta a un conflicto puede ser equivocada si la persona no cuenta con una escala de valores que le permita discernir lo que es correcto de lo que no. En el momento en que el hombre decide y actúa, la respuesta puede ser justa o injusta, buena o mala, adecuada o inadecuada. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco de valores que les sirva de guía en sus decisiones. La ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación, por difícil que ésta sea, al ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas. De esta manera, el estudio de la ética pública es importante al auxiliar en la definición sobre lo que es conveniente o no para la comunidad política. Se refiere a los criterios que debe tomar el servidor público para realizar sus funciones con miras a dar buenos resultados. Los asuntos de gestión están plagados de dilemas éticos. 2.2. La ética como base del perfil del servidor público. La ética pública estudia y analiza el perfil, la formación y la conducta responsable y comprometida de los hombres encargados de las cuestiones públicas. Más allá del conocimiento profesional que posean, es importante que sean individuos que estén inmersos en la moral pública, por lo que convendría que todo aquel que ingrese al ámbito público pase por el filtro de la ética a fin de ser tocado por los valores que le guíen en su actuar. En los gobiernos y administraciones públicas contemporáneos, el perfil de las personas que ocupan un cargo se encuentra en una situación de heterogeneidad, esto es, existe una gran diversidad de profesiones que se postulan para ocupar un cargo de elección. Así, es posible encontrar profesionales de distintas disciplinas, arquitectos, ingenieros, profesores, contables, abogados, etc., incluso personas sin formación académica pero que han destacado en alguna actividad. Ante la ley, todo individuo tiene derecho a ocupar un cargo de elección siempre que tenga el perfil y la capacidad para el puesto. No obstante, a esa capacidad y a ese perfil habrá que incorporar criterios éticos. En la vida contemporánea, existe una fiebre entre los ciudadanos por querer ocupar un cargo público aunque el interesado carezca de una cultura política e ignore la importancia y la responsabilidad que ello implica. Cualquier individuo compite por un cargo creyendo ser merecedor de dicho honor del Estado.
La ética aplicada en los servidores públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo que se traduce en actos concretos orientados hacia el interés público. En otras palabras, implica el ejercicio de la virtud por parte de los servidores públicos o como señaló Aristóteles, no se enseña ética para saber qué es la virtud sino para ser virtuosos. Mediante la ética los gobernantes pueden determinar la justicia o injusticia de los hombres, con ella se eleva la cultura política de un pueblo, por ella los hombres pueden estar bien consigo mismos, y si ello es así, lo estarán con respecto a los demás. Gracias a ella, los servidores públicos pueden emprender acciones positivas en todo momento ante cualquier circunstancia por muy difícil que ésta sea. 2.3. Objeto de la ética pública. La ética pública tiene por objeto lograr que las personas que ocupen un cargo público lo hagan con diligencia y honestidad como resultado de la deliberación. La asimilación de valores, la madurez de juicio, la responsabilidad y el sentido del deber son sus parámetros. La adopción verdadera de la ética, por un lado, motiva a la gente que está en situación de pasividad y por otro, permite un cambio de concepción, de actitud psíquica, de mentalidad cuando hay pensamientos y actos corruptos. La ética busca cultivar la inteligencia en valores y moderar el carácter de los gobernantes y funcionarios, y si bien es importante en cualquier disciplina, lo es más en la política y en la administración pública porque ambas son responsables de conducir los asuntos de un Estado. Es conveniente reiterar una y otra vez la necesidad de esta disciplina en los servidores públicos ya que es precisamente su ausencia la que provoca que muchos de ellos en diferentes instituciones públicas caigan, y sigan cayendo, en escándalos de corrupción. Actualmente existen personas sin escrúpulos ocupando cargos importantes del Estado escudándose, además, en la imagen de ser hombres respetables u honorables. 4 Para Hans Kung el fin de la ética en política consiste en rescatar la dignidad humana. Al respecto señaló, el hombre ha de ser más de lo que es, ha de ser más humano. Es bueno para el hombre lo que preserva, fomenta y realiza, su humanidad. El hombre ha de explotar su potencial humano, en aras de una sociedad humana y un ecosistema intacto, cambiando básicamente su rumbo de actuación. Su humanidad en potencia es muy superior a su humanidad en acto. En este sentido, el realismo del principio de responsabilidad y la utopía del principio de esperanza se reclaman mutuamente. Jung, 1991, 49-50. El estudio de la ética permite al servidor público contenerse y dominar cada uno de sus actos. El mostrar cómo conseguir el equilibrio ante cualquier circunstancia es el fin de la ética. En la antigüedad lo llamaban templanza o ecuanimidad. El papel de la ética es orientar a quienes se encuentran en situaciones de incertidumbre para encontrar respuestas que les liberen. En el fondo, la ética busca que los servidores públicos no abandonen ni traicionen a los ciudadanos, por el contrario que contribuyan mediante su esfuerzo a hacerles la vida mejor. La idea de que hombres corruptos se presentan como respetables se ejemplifica en el siguiente cuento titulado La lección del ladrón. Un rey de la India, deseoso de aprender todos los secretos del robo, no con la intención de robar sino para impartir mejor la justicia, hizo llamar a un famoso ladrón y le pidió que le diese lecciones. El hombre pareció muy sorprendido, e incluso escandalizado. Signo de interrogación abierta. ¿Yo, un ladrón? ¿Quién ha podido convencerte de semejante mentira? Siempre he vivido honestamente. ¿Cómo podría enseñarte a robar? Y así, proclamando su inocencia y mostrándose indignado por la malignidad de sus vecinos, que sin duda lo habían denunciado para minar su buena reputación, el hombre fue puesto en libertad. Sin embargo, unos minutos después, el rey se dio cuenta de que en su mano faltaba un precioso anillo. Hizo arrestar al hombre. Lo registraron sin encontrar anillo, que ya había podido pasar a algún cómplice. Y esta vez, por crimen de lesa majestad, el hombre fue encarcelado y condenado a ser empalado al día siguiente. Por la noche el rey no podía dormir. Confuso, recordaba las protestas de inocencia del hombre, tanto en el palacio como cuando había sido arrestado. En medio de la noche,
El rey se levantó y bajó hasta su celda. Lo hicieron entrar, sombra silenciosa, y oyó al prisionero, que, solo en su negra mazmorra, rezaba con fervor, lloraba quedamente y seguía creyéndose injustamente perseguido. El rey, cuya presencia el prisionero no podía percibir, se fue sin hacer ruido, muy conmovido y, convencido de la inocencia del prisionero, decidió soltarlo, tras lo cual pudo volver a dormir. Al día siguiente el hombre, liberado, fue llevado ante el soberano. Pasó rápidamente una mano sobre la otra e hizo aparecer el anillo de oro. Entonces lo cogió con 2 dedos y se lo dio, con todas las muestras de obediencia y respeto. El rey, muy sorprendido, le preguntó las razones de su comportamiento. «Me has pedido que te diese unas lecciones», le dijo el ladrón. «He aquí la primera. Un ladrón siempre tiene que parecer un ciudadano honrado, respetuoso con las leyes y las creencias. Y la segunda, es absolutamente esencial que afirme su inocencia, incluso contra la más extrema evidencia. ¿Quieres que demos la tercera lección?». Jean-Claude Carrière, El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero, Círculo de Lectores, Barcelona, 1998, pp. 187-188. El principal reto que afronta la ética pública no solo es el establecimiento de los valores sino su interiorización en las personas. Es decir, es posible saber cuáles son los valores éticos deseables, pero lo difícil es cómo plasmar esos valores en la práctica diaria. El reto consiste en encontrar la forma de concienciar al servidor público sobre la importancia de mejorar su actitud por el bien del servicio público. Cómo lograr que las cualidades éticas florezcan en la vida de los servidores, sobre todo de aquellos que han vivido habitualmente sin ellas. Cómo despertar el interés por la ética. 2.4. La ética, el mejor control para los gobernantes. Una deliberación exhaustiva en relación a la manera de frenar diversas actitudes antiéticas en el ámbito público conduce a la idea de que junto a los controles externos, normas, leyes, auditorías, que existen dentro de la función pública es necesario también que cada individuo desarrolle el autocontrol interno mediante una conciencia y espíritu de servicio basada en un espíritu ético. Pretender someter a los hombres solo por la fuerza del poder, por medio de la ley o por distintos controles externos, no es el mejor camino para evitar la corrupción y las actitudes antiéticas. La causa inevitable de practicar algún antivalor es la conducta deshonesta del actor público, es decir, el acto corrupto se da porque un individuo toma la decisión de realizarlo y emplea en ello toda la sagacidad, astucia e inteligencia que posee. La implementación de leyes, códigos, sistemas de informáticos de control, auditorías, rendición de cuentas, informes, tecnologías, sanciones, etc., considerados como instrumentos externos al individuo, tal vez pueden frenar aunque no evitar que la conducta antiética se realice, esto es, el conjunto de normas y controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Solo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el contexto produce. Rodríguez Arana, 1998. Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacia una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del despertar como dijera Aristóteles, o del salir de la caverna que afirmara Platón, provienen de un verdadero cambio del corazón, sostiene Kaiden, implican que el individuo llegue a la madurez mental. La razón por la que la ética es un instrumento necesario en la política y en la administración pública radica en que ésta orienta las acciones humanas. Cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento o justificación en ella. Cuando los hombres públicos se acompañan de una filosofía en esta disciplina actúan bajo el autocontrol, siendo responsables de su conducta. De esta manera, la ética es el mejor instrumento porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón y la consciencia sobre la idea de servicio colectivo. El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno, sino que exige un profundo autocontrol. Cortina, 1998,
65. Todo gobierno, para mantener una eficiente administración así como una imagen transparente necesita contar con individuos íntegros. Es aquí donde la ética cobra importancia al seleccionar y formar los perfiles y reiterar a los servidores públicos la necesidad de hacer bien sus tareas y actuar con responsabilidad. Por el solo hecho de realizar una acción con responsabilidad y hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. No obstante, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar y no todos los que participan en el ámbito público realizan adecuadamente sus tareas. 5. La ética es el mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad en el empleo público. 2.5. La ética, ¿para las instituciones o para las personas? A partir de los últimos años del siglo XX, el tema de la ética es discutido y analizado como un elemento necesario para ser incluido dentro de los programas de gobierno y en las normas de las instituciones. No obstante, las recomendaciones éticas, muchas veces generales y abstractas, se quedan en documentos sobre el escritorio sin llegar a ser transmitidas a los destinatarios. Para que estas recomendaciones sean eficaces, se requiere de un correcto sistema de transmisión así como de un periodo de tiempo prolongado. Para llegar al cambio de actitud de los individuos se requiere despertar la conciencia de una forma práctica e inteligente. Existe una corriente de pensamiento cuyos artífices son los llamados institucionalistas James March, Joan Olsen, R. Gargarella, Douglas North, que destaca la importancia de las instituciones sobre los individuos. Sostiene que las faltas cometidas por los servidores públicos no constituyen un problema de valores sino de reglas institucionales. Si bien hay una lógica en su planteamiento, no obstante, una mirada profunda a las instituciones encuentra que éstas son operadas por individuos, cuyo comportamiento o hábito responde a una forma de pensar, que a su vez es resultado no solo de la filosofía o normas de dichas instituciones, sino de los principios y valores que vienen de la propia familia, de las costumbres y la cultura social a la que pertenece cada persona, por lo que es necesario señalar que la aplicación de la ética no solo debe concentrarse en las instituciones sino también en los individuos. Algunos servidores públicos no es que realicen mal sus tareas o las omitan, sino que obtienen ganancias adicionales por llevarlas a cabo mediante prácticas corruptas. Ante la pregunta sobre qué es mejor, si un gobierno de buenas leyes o uno de buenos hombres, los antiguos griegos respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, sin duda era mejor contar con hombres buenos pues estos, además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. Incluso individuos con ese perfil eran considerados hombres ley. Parafraseando esta idea, al cuestionarnos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, una primera respuesta sería similar: son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones, y así como un hombre bueno puede llegar a ser un hombre ley, un hombre con principios éticos en el ámbito público puede ser un hombre institución, de donde se deduce que cualquier mejora en la operación de las instituciones públicas, y por tanto de la credibilidad de estas, será mayor si se eleva la conducta moral de los individuos que la integran mediante una adecuada formación ética. Douglas North coincide sobre la importancia de poner atención en los individuos al decir, las instituciones son una creación humana, evolucionan y son alteradas por humanos, por consiguiente nuestra teoría debe empezar con el individuo. North, 1993, 14. En suma, dada la complejidad del funcionamiento de los organismos públicos, hoy en día, es necesaria la inclusión de la ética tanto en el ámbito institucional como, y sobre todo, en el personal. De esta manera se fomentan los valores a través de diversos frentes. 2.6. La relativización del concepto. ¿Existe una o varias éticas? En los últimos años existe un replanteamiento sobre la ética en distintas disciplinas. En la medicina, en los medios de comunicación, en la empresa, en la biología, en la tecnología, etc. Ante esta diversidad de materias en las que se evoca el concepto,
surge la duda de si hay una ética o existen varias éticas. Esta situación genera que el término se use de maneras distintas, es decir, de manera relativa y simple, acompañado de un conocimiento vulgar, lo que puede originar un problema si no existe un entendimiento homogéneo del concepto. Es importante dejar claro que la ética es una disciplina del conocimiento que se aplica al ser humano independientemente del ámbito en que éste se desenvuelva. No es que existan varias éticas sino que son diferentes los espacios donde se aplican. Así como la disciplina del derecho es una, siendo las leyes diferentes según la época y el lugar, de la misma manera la ética se ajusta a las costumbres y a los tiempos. Incluso en una misma época y lugar existen variantes. Cada una de estas éticas se refiere a los valores que se practican en cada grupo o comunidad determinada. Es importante dejar claro que, aunque varíe la forma, en el fondo no hay más que una ética, la vinculada a la idea del hombre, que se pone de manifiesto en la vida social, familiar, profesional y política del individuo, como sostiene Victoria Camps al decir, sin lugar a dudas hay que dejar claro que la ética es una. Uno son los derechos fundamentales y únicos los principios que establecen, por ejemplo, la dignidad absoluta de la persona humana o la exigencia de la universalidad como criterio absoluto de la moralidad de las acciones, Camps, 1997, 55. Además hay que añadir que en esta disciplina existen distintos niveles de conocimiento según sea la profundidad con que se aborde. Más allá del conocimiento general o vulgar, existe uno más profundo en el que la ética contribuye al descubrimiento de un estilo de vida gracias a la búsqueda de la máxima felicidad del ser humano. Adela Cortina plantea una clasificación respecto al conocimiento de la ética, de los elementos básicos que todo ciudadano debe conocer como aspectos de conducta y solidaridad. Esta autora se refiere a ellos como ética de mínimos, mientras que a los elementos que muestran los estilos de vida, cómo ser feliz, cuál es el sentido de la vida y la muerte, los denomina ética de máximos. Cortina, 1998, 116. Por su parte Rawls, también establece una clasificación ética planteando que por un lado existe una concepción moral de la justicia para la estructura básica de la sociedad y por otro doctrinas comprensivas del bien. Rawls, 2000. La ética que se requiere para los gobernantes y funcionarios es la que contempla fundamentos básicos que inducen a actuar haciendo el bien y evita conductas indebidas. Dar ese paso en los gobiernos del mundo sería un gran avance para la humanidad. Página 38.